7:09 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente al señor ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de esto que está en trámite en la Asamblea Nacional y que requiere la aprobación. Hay una expectativa respecto del proyecto de ley en materia de inversiones, que fuera presentado con el carácter de urgente en materia económica. Esto ha sido presentado en el exterior. Uno de los eventos últimos tiene que ver con el cambio de presidente, la asunción al poder del flamante mandatario chileno Gabriel Boric, en donde hubo reuniones. Precisamente el presidente Lasso estuvo al frente y también el ministro Julio José Prado. ¿Cuál fue el resultado de esta presentación? ¿Qué expectativa hay en Chile, en donde hay magníficas relaciones? Este portafolio de inversiones que se llevó a las empresas chilenas. Señor ministro Prado, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Sí, mire, para confirmar lo que usted menciona, la visita a Chile tuvo un carácter doble. Primero, una visita oficial de parte del presidente Lasso para la asunción o la toma de posesión del presidente Boric, ¿no es cierto? Entonces, más una visita en el campo diplomático y político, pero con una agenda paralela muy fuerte en el área de las inversiones, de la producción, de las empresas, y por eso es que hemos tenido cerca de 25 reuniones con empresas, empresarios, gremios a diferente nivel durante la visita en Chile, y esto nos ha llevado a tener cerca de 200 empresas o empresarios que han participado en los diferentes foros en los cuales hemos tenido reuniones. Hemos hecho charlas, hemos hecho reuniones, hemos tenido un foro Ecuador Open for Business en Chile, que es el primero que hacemos justamente en el exterior, después del muy exitoso foro que tuvimos el año pasado en el Ecuador. Y el resultado podría decir, primero, Miguel, confirmar o reconfirmar las magníficas relaciones que tenemos políticas, diplomáticas con Chile, pero también las muy altas oportunidades que tiene el Ecuador de poder atraer empresas, inversionistas privados, ¿no es cierto?, a invertir a diferentes sectores productivos. Y lo que hemos presentado es, primero, el nuevo entorno para hacer negocios, ¿no? Un gobierno amigable con las inversiones, y segundo, cuál es la hoja de ruta de lo que nosotros proponemos en términos de una estrategia de apertura comercial, de atracción de inversiones y de facilitación interna para hacer negocios de mejor forma, incluso bajando costos productivos y demás. Esto es algo que para Chile, Miguel, no le es desconocido. Los chilenos han tenido este modelo de apertura, de inversiones, de prosperidad en la parte público-privada desde hace más de 30 años, y es lo que le tiene hoy por hoy a Chile con más de 4 veces el nivel de ingreso promedio del que tiene el Ecuador, medido frente al PIB, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el resultado general de lo que tuvimos la semana pasada. ¿Cuál fue la respuesta inicial del empresariado chileno? ¿Hay interés? ¿Qué han manifestado de primera mano? A ver, lo primero es, como le digo, una gran recepción al discurso, al modelo, a las palabras que ha dado el propio presidente. Lo interesante de esto, Miguel, es que no es muy usual que un presidente haga tal cantidad de giras personalizadas, él personalmente yendo a los diferentes gremios, a las diferentes cámaras, reuniéndose con empresarios, tan abiertamente como lo ha hecho el presidente Guillermo Lasso, con su comitiva, por supuesto, pero eso ha sido recibido de una muy buena forma en todos los foros internacionales a los que hemos ido. El último, evidentemente, Chile, pero también de la misma forma ha funcionado lo que se hizo en Nueva York, lo que se hizo en España, lo que de hecho se hizo también en China, en Glasgow, etcétera. Es decir, el tener un presidente que entiende las necesidades, ¿no es cierto?, del empresariado, de los inversionistas, y que al mismo tiempo entiende las necesidades sociales del Ecuador, puede conjugar las mejores intenciones para sacar adelante un modelo de desarrollo que tiene sus dos pilares: el tema privado y el tema público, ¿no es cierto?, combinadas cada uno en lo que mejor sabe hacer.
¿Qué es lo que nos han dicho los empresarios chilenos? No solo que nos han dicho, sino que ya el día de hoy mismo estamos comenzando a recibir varias delegaciones chilenas y que se irán produciendo durante las próximas semanas y meses para poder ya visitar a empresas potenciales, a socios y comenzar también a presentarles con más detalle el portafolio de los proyectos público-privados, proyectos de alianzas o asociaciones público-privadas que los gestiona la Secretaría de Alianzas Público-Privadas con Roberto Salas, con quien de hecho estuvimos acompañados también con el canciller de la República, el secretario Roberto Salas y yo, en varias de las reuniones con inversionistas. ¿Qué empresas chilenas pudieran tener interés a sabiendas de lo que puede ofrecer el Ecuador? Explotación en el campo minero, ellos tienen empresa exitosa, Codelco, el caso de explotación del cobre. ¿Qué interés pudiera haber para venir en este marco de apertura en materia de inversiones que pudieran asentarse en el Ecuador? Mire, Miguel, a ver, el sector evidente, digamos, que puede venir al Ecuador es el sector minero, siendo tan importante en la economía chilena, hay varias empresas mineras que pueden apoyar, no solo en la parte de exploración y explotación, pero hemos conversado con la Cámara de Minería, hemos conversado con varios expertos en el sector minero y lo interesante es que van a comenzar a prospectar no solo ese tipo de proyectos, sino todo lo que está alrededor, lo que podemos llamar el ecosistema minero, es decir, toda la parte de educación minera. Hemos conversado con varios profesores de universidades que podrían comenzar a buscar alianzas con universidades en el Ecuador para preparar a el sector, a los ingenieros, digamos, mineros, a los ingenieros ambientales, a los ingenieros sociales del futuro que van a trabajar en este tema, y también empresas que están relacionadas con el sector, por ejemplo, metalmecánico, con el sector automotor, con el sector de repuestos, con el sector de partes y demás, para el sector minero. Entonces, la parte de maquinaria, todo el encadenamiento productivo, Chile lo tiene muy bien desarrollado. Y esto nos pareció muy interesante porque lo que nosotros queremos crear, Miguel y todos quienes nos escuchan, es algo que esté más allá de lo que ha sucedido con el sector petrolero en el Ecuador. Es decir, en el sector petrolero, lastimosamente, nos hemos quedado como un país que básicamente produce y exporta crudo, ¿no? Es decir, no ha generado suficiente valor agregado, no ha generado un ecosistema petrolero, un encadenamiento productivo alrededor del petróleo. Creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer con la minería lo que no hicimos con este otro sector. Entonces, esa visión. Y en otros sectores nos hemos reunido con sectores comerciales, por ejemplo. Hay interés en comenzar a explorar todos los temas relacionados con el retail en el Ecuador. Hay grandes supermercados chilenos interesados en venir a explorar nuevamente el mercado ecuatoriano. Hay sectores relacionados con, por ejemplo, la comida, ¿no es cierto? Tienen un sector muy importante de alimentos en Chile que está queriendo también explorar el Ecuador e incluso poder adquirir algunas empresas en el Ecuador. No le voy a decir cuáles porque son proyectos que nos han comentado en forma reservada, pero hay las empresas más grandes de alimentos de Chile buscando proyectos ya en este mismo momento en el Ecuador, asimismo como en el sector agroindustrial. No olvidemos, Miguel, que Chile es una megapotencia en temas relacionados con las frutas, ¿no es cierto? Con las uvas, con las manzanas, incluso han hecho inversiones en el Perú, en temas de alcachofas, en temas de espárragos, arándanos, etcétera. Entonces, todas esas inversiones que se fueron moviendo en un momento al Perú, ahora podrían comenzar a moverse también hacia el Ecuador. Eso es lo que hemos hecho la semana pasada. Uno de los elementos del proyecto en materia de inversiones tiene que ver con la regulación a las zonas francas. ¿Cómo esto pudiera interesar en el desarrollo con la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? Miguel, el proyecto de ley de inversiones es el proyecto más ambicioso, diría yo, y más completo que se ha presentado en términos de inversiones, porque tiene tres partes grandes, ¿no? Y todos buscan atraer inversiones de diferentes tipos. Una gran parte relacionada con el proyecto de bolsa de valores, es decir, mejoramiento del mercado de capitales, para atraer dinero al Ecuador a través de la bolsa de valores. ¿Para qué? Para que podamos utilizar el dólar como una fortaleza, atraer más capitales a la bolsa, que haya otro mecanismo de financiamiento para el sector privado y que esto dinamice nuestra bolsa de valores como un mecanismo adicional al sistema financiero.
Un segundo bloque muy importante, reformas muy poderosas en términos de alianzas público-privadas, gestión delegada, concesiones, etcétera, justamente para lograr este portafolio de 30.000 millones de dólares en gestión público-privada que hemos puesto a disposición de los inversionistas internacionales. Y el tercer gran elemento, lo que usted comenta, las zonas francas, que es inversión puramente privada. ¿Por qué las zonas francas queremos reformarlas? Porque hemos visto que los mejores modelos de América Latina, o mejor dicho, el modelo que ha propuesto el Ecuador en los años anteriores, primero zonas francas en los años 90 y 2000, y después del régimen de sedes, que es el que está vigente todavía, no ha logrado traer esa cantidad de inversiones, no ha generado seguridad jurídica, los incentivos suficientes no estaban ahí, y no era muy moderno en línea con lo que tienen, por ejemplo, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo, y un paquete de incentivos suficientemente fuerte para atraer empresas que de otra forma seguramente se irán a Costa Rica, a Uruguay, a Colombia, a Panamá y otros países. Entonces queremos atraer esas empresas hacia el Ecuador. Señor ministro de la Producción, Julio José Prado, uno de los temas también tiene que ver con la gestión delegada y asociaciones público-privadas. Sobre esto quizás con distorsiones y con planteamientos politiqueros, se ha dicho que este proyecto, en las observaciones en el primer debate en la Asamblea escuchábamos que este proyecto es privatizador y que este proyecto pretende privatizar servicios fundamentales que tiene el país. ¿Qué responde el ministro de la Producción? Tajantemente, la respuesta es que no se busca privatizar servicios o activos estratégicos del Estado, de ninguna forma. Lo que se busca es crear un marco legal que permita atraer una gran cantidad de inversiones, sobre todo extranjeras, que ayuden al Ecuador, al Estado ecuatoriano, no al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano en su conjunto, a poder tener el nivel de inversiones y operatividad en proyectos de todo tipo. Y esto se utiliza en todas partes del mundo. La gestión delegada, de hecho, en varios casos en el Ecuador se lo ha utilizado, pero en proyectos muy puntuales. Lo que nosotros queremos es llevar esto al siguiente nivel, que haya una gran cantidad de empresas internacionales y locales también, por supuesto, si es que tienen la capacidad de hacerlo, para que puedan operar temas relacionados, por ejemplo, con infraestructura, con puertos, con aeropuertos, que puedan desarrollar todo lo que tiene que ver con operación y explotación y exploración en el campo minero, en el campo petrolero, en el campo de la hidroelectricidad, de la energía renovable y demás. Todo eso son activos, digamos, que los maneja el Estado porque están atados o a recursos naturales o a puertos o a concesiones y demás. Y lo que se busca es un marco regulatorio que sea, primero, mucho más sencillo de aplicar. Eso no significa que tiene menos controles. En realidad estamos poniendo mejores controles, pero no más burocracia. Y esto en línea también con los mejores estándares que, por ejemplo, se han seguido en países latinoamericanos como Chile, como Colombia también, y también en línea con las mejores prácticas, por ejemplo, en Europa, donde también se utiliza este modelo. Entonces, no hay nada que temer sobre esto. Es un mecanismo que nos permite atraer inversiones y hacer que el riesgo de las operaciones, ¿no es cierto?, no caiga solamente sobre el Estado, sino que podamos compartir el riesgo de las operaciones tanto en el campo operativo como en el campo, digamos, del financiamiento de los proyectos. Y cada uno de esos proyectos estará atado a un contrato específico en donde se van a fijar justamente todos los elementos de cómo se van a dar esa gestión delegada, esas asociaciones público-privadas o el tipo de mecanismo que se vaya a ver. Pero nada más alejado de una privatización. Señor ministro, ¿cuál sería en la práctica, en concreto, la participación del sector privado? Porque como se ha señalado en la exposición de motivos de este proyecto, se busca un mejor desempeño de las inversiones públicas con la participación del sector privado. Sí, Miguel, va a depender del tipo de proyecto que estemos haciendo. Es decir, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de una concesión minera. A ver, es una gestión delegada, es un proceso público-privado. ¿Por qué? Porque la tierra, la minería, los minerales le pertenecen al Estado ecuatoriano.
Y lo que hacemos es, a través de una empresa que viene justamente a obtener una concesión, por ejemplo, durante varias décadas, la empresa se compromete a poder explotar ese campo minero y dejarle una regalía, un royalty, y pagar algunos fees, digamos, al Estado que le sea conveniente. Pero claro, el Estado, a diferencia de lo que pasa en otros países, por ejemplo, como el caso de la minera chilena Codelco, que es una minera estatal, el Ecuador no tiene la capacidad financiera para poder montar una empresa minera. No creemos que eso es deficiente en el caso del Ecuador, está muy bien para los chilenos que les ha funcionado el proceso, pero para nosotros no nos va a funcionar. Entonces necesitamos que venga una empresa privada y ayude a desarrollar ese campo en base a una gestión delegada. Otros ejemplos pueden ser, ¿no es cierto?, desde cero la construcción de una hidroeléctrica, o puede ser activos que ya existen hoy por hoy, pero que están parados porque no se les puede dar mantenimiento, no se les puede operativizar, que venga una empresa y tome la operación de ese activo a cambio justamente de la generación de un royalty, de un ingreso que le deje al Estado. Es decir, es utilizar de forma eficiente e inteligente a la inversión privada para que sirva para fines de producción, de productividad, de eficiencia de los servicios que se provee al Ecuador. Y eso más bien creemos que va a ser muy importante, porque va a generar un abaratamiento de costos, va a generar más eficiencia, más productividad, y al final del día esto no significa que el Estado ecuatoriano tiene que erogar, tiene que sacar esos recursos financieros, lo cual al final del día se traduce en más impuestos, más deuda y demás, sino que es un modelo que justamente permite la asociación público-privada, es decir, una parte pública y otra parte privada, y la parte privada es la que pone el dinero en este caso. Señor ministro Prado, ¿cómo funcionará el registro único de las inversiones con gestión delegada? A ver, mire, lo que vamos a hacer es, estamos trabajando en una ventanilla única de inversiones. Esta ventanilla única de inversiones que la gestiona el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, atrae a través de un solo punto de contacto, ¿sí?, todos los elementos que permiten que en las inversiones extranjeras y locales se facilite el proceso. Ahí estamos trabajando con una consultoría muy importante del BID, que está ya bastante avanzada, en una primera etapa que ya la presentamos el año anterior y una segunda etapa que estamos por entregar a finales de este año. Se van a conectar, enlazar más de, me parece que el número está alrededor de más de 25 instituciones públicas de parte de los registros civiles, ¿no es cierto?, de las superintendencias, incluso de compañías, empresas del lado público, etcétera y demás, el INEN, Agrocalidad, ARSA, para que solo haya que hacer trámites en un solo lugar. Ese registro va a servir también, y lo vamos a ampliar, para todo lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, de tal forma que funcione el modelo como un solo punto de información. Por esa línea vamos a caminar, Miguel. Hay un tema también que es importante desglosarlo, señor ministro Prado, la diversificación de los esquemas de arbitraje tradicionales y la incorporación incluso de instancias que permitan acuerdos tempranos. Correcto, correcto, Miguel. Mire, uno de los temas más importantes, o pongámoslo al revés, uno de los temas que más nos ha alejado del flujo financiero internacional y de la atracción de capitales internacionales hacia el Ecuador ha sido el hecho que se hicieron dos cosas. Primero, el gobierno de Rafael Correa, en los últimos momentos de ese gobierno, a finales del año 2016, por ahí, decidió salir y denunciar todos los tratados bilaterales de inversiones, ¿sí? Los tratados bilaterales de inversiones lo que han hecho es justamente alejar a los países, a los gobiernos directamente, de mirar al Ecuador como un país destino objetivo de las inversiones. Y por eso es que el Ecuador tiene un nivel de inversión extranjera directa promedio de los últimos 15 años del 0.7%, entre los más bajos de toda América Latina. Increíble lo que ha sucedido. Por eso es que una de las primeras medidas que tomamos es poder volver al CIADE, al Centro Internacional de Arbitraje del Banco Mundial, que es uno de los más importantes y más reconocidos del mundo, en donde podemos resolver, si es que hay disputas que no se pueden resolver en el Ecuador, que se pueden resolver en el CIADE. Ya somos miembros del CIADE. Pero hay otros elementos, ¿no es cierto?, que nos pueden, a través de la mediación en el Ecuador y a través de terceros países, que podamos resolver conflictos que de otra forma tendrían que llegar a instancias legales, y creemos que se pueden resolver de forma más rápida a través de mediaciones que a veces tienen que ir incluso extrajudiciales y demás. Son procesos básicamente que
permiten fortalecer el proceso de negociación cuando hay algún desacuerdo, que evidentemente lo puede haber en todos los casos de inversiones públicas y privadas, Miguel. Señor ministro, el otro tema también tiene que ver con el fortalecimiento de la estructuración de los proyectos. ¿Cómo se va a desarrollar esto? A ver, mire, este es un tema ya un poco más técnico, pero básicamente lo que se está haciendo es tratar, primero, de hacer que el proceso de estructurar un proyecto de alianzas público-privadas normalmente es largo, es complejo, es tedioso. Puede tomar incluso varios años y varios pasos, ¿no? Y por eso es que lo que ha resultado en el Ecuador es que no se han desarrollado suficientes proyectos de gestión delegada como lo estamos nosotros proponiendo en el Ecuador. Uno de los primeros pasos que propone la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, bueno, primero es crear la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que ya se ha hecho, se le ha puesto un presupuesto encima para que pueda tener un personal operativo y ahora con esta ley de alianzas público-privadas, ley de inversiones, lo que se busca es primero reducir el número de pasos para poder hacer una alianza público-privada. Es decir, pasamos de cerca de 19, 20 pasos a cerca de 14 pasos que se están proponiendo en la ley. Parece una reducción pequeña, pero son justamente pasos que alargaban el proceso en forma innecesaria, ¿sí? Adicionalmente, se está creando un comité de alianzas público-privadas con participación ministerial justamente de varios ministros para poder aprobar rápidamente y analizar esos proyectos de gestión delegada que se están haciendo. De cierta forma, Miguel, es similar a lo que estamos proponiendo en el campo de las zonas francas. En las zonas francas estamos proponiendo que exista un comité de inversiones que sea el que apruebe rápidamente los proyectos de zonas francas. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy por hoy tenemos el CEPAI, que es el Comité de Análisis de Inversiones, que lo lidera justamente el Ministerio de la Producción. Ahí se aprueban los contratos de inversión privada, los contratos de inversión de protección de inversiones. Le estamos dando una nueva función al CEPAI, que es que también pueda aprobar zonas francas. ¿Por qué? Porque este era un proceso muy engorroso, muy complejo, y ahora lo que queremos es tener una buena cantidad de zonas francas y que se beneficie esto en términos de mayores inversiones. Entonces, esto es lo que busca justamente este proyecto, tanto en APPs, como en zonas francas, es darle un mecanismo transparente, conocido, de pasos que tienen que seguirse, que además son públicos y conocidos y que no haya nada, digamos, de manos oscuras o de corrupción atrás de esos procesos y que sepamos exactamente cuándo se atrasa un proceso, porque evidentemente estos grandes contratos de inversión son de varios miles de millones de dólares y sobre todo hay que tener la transparencia y la constancia de que no va a suceder lo que ha sucedido en el pasado con algunas de estas gestiones delegadas que terminan en casos de corrupción. Entre los tantos temas que, por cierto, cada Secretaría de Estado viene trabajando en ese sentido, si quisiera consultar al ministro de la Producción, Julio José Prado, el mercado de valores. Siendo pequeños el mercado en el Ecuador, ¿cómo fortalecer este mercado con buenas prácticas internacionales? Sí, mire, a ver, uno de los temas justamente que yo le decía que es uno de los objetivos de esta ley es poder tener un mercado de valores eficiente, ¿no es cierto? De mayor tamaño. Lo que tenemos en el Ecuador es muy pequeño como para poder apoyar al sector productivo local e internacional a hacer básicamente lo que es el rol de un mercado de valores. Un mercado donde uno puede ir a financiarse alternativamente en lugar de ir a la banca privada, por ejemplo, o un mercado en el cual puede uno hacer inversiones de riesgo y que justamente es otro mecanismo para poder invertir, ahorrar, etcétera y demás. Entonces, son mecanismos financieros tanto de obtención de financiamiento como de un ahorro o de inversiones potenciales para los diferentes sectores productivos e incluso para las personas. Recordemos que en los Estados Unidos, en Europa, el que haya inversiones en la bolsa de valores es tremendamente normal para los ciudadanos. En el Ecuador, lastimosamente, no lo hemos hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca hacer en el lado del mercado de valores? Básicamente, tomar los mejores estándares internacionales para que la bolsa de valor pueda potenciarse, ser más robusta, ser más transparente y atraer incluso capitales internacionales a la bolsa de valores, que es uno de los objetivos de este proyecto. Un tema muy puntual, Miguel. Estamos por pedir oficialmente el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Cuándo? Cuando cerremos el acuerdo comercial con México, que está ya en su última etapa de negociación.
Alianza del Pacífico tiene ya un proyecto bastante avanzado en el cual los 4 países, Chile, Colombia, Perú y México, están buscando armonizar sus sistemas de bolsa de valores para poder unificar una gran bolsa de valores a nivel de Alianza del Pacífico. El Ecuador está tremendamente atrasado en regulación, en tamaño de mercado de valores, etcétera, y por eso es que proponemos con esta ley comenzar a cerrar, digamos, ese gap, esa brecha que tenemos con nuestros países vecinos, ni siquiera hablar con otros países del mundo. Y por eso es que es tan urgente tomar esa visión del mercado de valores. A propósito de lo que usted señalaba, señor ministro Prado, acuerdo con México. ¿Será este mes de marzo, abril, para el cierre? Porque en estas negociaciones, como bien se argumenta, si no está negociado todo, no está negociado nada, pese a los avances que se han tenido. Sí, Miguel, a ver, vamos al tema de acuerdos comerciales, que es tremendamente importante. Es un pilar fundamental para que nuestros productores, nuestros exportadores, puedan sacar más productos del exterior, mucho más ahora que hay todos los conflictos internacionales que estamos viendo, ¿no es cierto? Rusia, la recomposición de la economía global, incluso en la pospandemia. Pues bueno, el primer acuerdo comercial que vamos a lograr cerrar, gran acuerdo comercial, porque de hecho ya hemos cerrado algunos en el camino, ¿no es cierto? Un acuerdo con Guatemala hace poco, un nuevo acuerdo comercial con Chile, pero el primer gran acuerdo comercial que vamos a cerrar es el acuerdo comercial con México. El acuerdo con México está ya en su última etapa y en la última semana de este mes, del mes de marzo, tendremos una delegación presencial del equipo negociador mexicano en Quito, con nosotros justamente negociando ya frente a frente la última ronda. En esa última ronda nos faltará por negociar la última fase de acceso a mercados, ¿no? Entonces, todavía hay algunos productos del lado del Ecuador y del lado de México que tenemos que ponernos de acuerdo en temas de reglas de origen, en temas de acceso a mercados, periodos de desgravación, pero en realidad es bastante poco lo que nos falta. Hemos avanzado muy rápido y muy bien y deberíamos tener muy buenas noticias a final de esta última ronda de negociación, Miguel. Señor ministro, usted decía como paso previo al ingreso a la Alianza del Pacífico será el acuerdo con México. ¿Será este primer semestre del año en el que luego del acuerdo con México, sellar ese acuerdo, pudiera ingresar el Ecuador a la Alianza del Pacífico y cobijarse de esta alianza? Miguel, hemos hecho los pasos en forma paralela, es decir, no hemos esperado a que tengamos cerrado el acuerdo comercial con México, que es una precondición, para ya entablar relaciones tanto diplomáticas como comerciales con esos países de la Alianza del Pacífico. Entonces, el Ecuador participó primero, la primera vez que fue invitado formalmente a una reunión de la Alianza del Pacífico fue en Nueva York el año pasado, cuando fuimos justamente con el presidente Lasso a la Asamblea de Naciones Unidas. Esto fue alrededor del mes de junio, julio del año pasado. Ahora también fuimos invitados a el cambio de mando, digamos, de la presidencia que pasó de Colombia hacia México, de la Alianza del Pacífico, y ya ahí incluso se nos permitió, a través del presidente Lasso, dar un discurso, dar unas palabras en el cual nosotros pedimos formalmente iniciar el proceso de aceptarle al Ecuador como miembro pleno. ¿Qué es lo que nos dijo la Alianza del Pacífico? Es que todos los países firmaron, de hecho, en la declaración que se emitió en Colombia, se emitió esta declaración diciendo que daban el inicio, digamos, o la bienvenida al Ecuador para iniciar un proceso de incorporación a la Alianza del Pacífico, pero que el paso previo formal tiene que ser cerrar un acuerdo comercial con México. Entonces, en términos de plazos, nosotros creemos, Miguel, que una vez que tengamos aprobado el acuerdo comercial de México, es decir, cerramos la negociación, que nosotros esperamos cerrarlo en la parte técnica de aquí hasta finales de marzo, como les digo, ¿no es cierto? En este mes de marzo entrará un proceso de acomodación de textos y tiene ese acuerdo comercial que ser ratificado por la Asamblea Nacional del Ecuador. Una vez que esté ratificado, ya nosotros podemos básicamente avanzar hacia Alianza del Pacífico. Entonces, esperamos que no tome esto más de 6 meses, 8 meses, Miguel. Ojalá se dé dentro de la presidencia pro tempore de México, que es quien tiene hoy por hoy la presidencia de Alianza del Pacífico. Ese es nuestro objetivo. Ministro Prado, en una negociación ahí se buscan beneficios, pero también evidentemente hay sacrificios. En ese sentido, ¿cuáles son los puntos complejos que se mantiene
con México hemos escuchado, por ejemplo, el sector metalmecánico, entre otros, el sector del camarón. ¿Cómo se va a afrontar esta negociación con México? Y en todos, como usted bien dice, en todos los acuerdos comerciales hay ganadores, hay sectores más sensibles y sectores que hoy por hoy no se ven como oportunidad, pero una vez que ya se cierran los acuerdos comerciales, comienzan a verse todas las oportunidades de exportación que se pueden dar. Por el lado de sectores más sensibles, hemos entablado, ¿no es cierto?, conversaciones desde el primer día con los sectores, por ejemplo, metalmecánico, con el sector textilero, con el sector ensamblador, ¿no es cierto?, sobre todo de línea blanca, con el sector acerero. Esos son los sectores, digamos, donde hay principales preocupaciones en base a una potencial, digamos, competencia más directa de los productores mexicanos, del sector automotor, que también está dentro de ellos, ¿no? Con todo de ellos, incluso hemos viajado directamente porque entablamos un proceso que le llamamos el cuarto adjunto. Es un cuarto en el cual el sector privado participa incluso de las negociaciones. Formalmente estamos nosotros negociando en el cuarto primario y en el cuarto adjunto está el sector privado de México y de Ecuador negociando entre ellos temas, digamos, que después se pasan a la mesa de negociación principal. Incluso ahí eso permite destrabar varios temas entre el lado privado que después tienen que ser validados evidentemente dentro de la política comercial de la negociación que la tienen ya el sector público. Pero esto nos permitió que en México, con la delegación privada que estuvo ahí, podamos destrabar buena parte de estos temas que eran preocupaciones para los sectores industriales. Y en esto, puedo ser muy claro, vamos a lograr periodos de desgravación, ¿no es cierto? Es decir, que vayan los aranceles bajando en un periodo que sea suficientemente adecuado para que el sector industrial ecuatoriano pueda ponerse a tono con esa competencia que puede llegar de México. Pero Miguel, muy importante, los acuerdos comerciales no solo se ven por el lado de exportaciones, más acceso a mercado, no solo se ven por el lado de sectores sensibles, que es donde entran los periodos de desgravación, sino también por el lado de lo que los consumidores, los ecuatorianos, pueden aprovechar al tener mejores productos, más inversiones de otros países, que finalmente repercutan en costos más bajos, ¿no es cierto?, para comprar productos de mejor calidad en muchos casos, y también que vengan esas inversiones que del lado mexicano estamos negociando también un capítulo de inversiones dentro del acuerdo comercial que permitan inversiones, en este caso mexicanas, mucho más grandes de las que tenemos hoy por hoy, que de hecho ya son muy importantes. ¿Habrá un seguimiento, volviendo al tema inicial de la visita a Chile, señor ministro Prado, habrá un seguimiento para ver cómo se concreta ya en la práctica esta apertura y estas inversiones de empresas chilenas en el Ecuador? Sí, sí, Miguel, nosotros tenemos un departamento, un área entera, en realidad un viceministerio entero dedicado a la promoción de exportaciones y de inversiones. Lo lidera nuestra viceministra Lorena Conans. Y tenemos un área específica de atención a los inversionistas. Esa área, conjuntamente conmigo el día de hoy, es la que está recibiendo a la primera delegación, digamos, de chilenos que están hoy día en el Ecuador. Sabemos que hay una delegación más grande que se está armando para el mes de abril y otra delegación también muy importante de empresarios chilenos que vendrán para el mes de agosto. Ellos estarán tanto en Quito, Guayaquil como en Cuenca, recorriendo incluso plantas industriales, sectores productivos para poder buscar no solo inversiones nuevas, sino aliarse con empresarios ecuatorianos que ya tienen la experiencia de mercado para comenzar a exportar. Entonces, sin duda que le hacemos un seguimiento. Y un tema muy importante, Miguel, que demuestra que ya están viniendo las inversiones, tanto locales como extranjeras al Ecuador, es el monto de inversiones que estamos registrando a través de la figura que tenemos de contratos de inversión. ¿Por qué esta figura es interesante? Porque cuando una empresa viene al Ecuador, una empresa que quiere invertir, por ejemplo, por encima de $1 millón para arriba, puede optar por la figura que le llamamos protección de contrato de inversión, que es una figura en la cual firman un contrato entre el Estado, este ministerio, y la empresa privada para hacer algunas inversiones durante el tiempo. El año pasado habíamos anunciado, Miguel, que se firmaron $2.200 millones en contratos de inversión. Ese fue el nivel ya histórico más alto registrado y que de hecho fue 2 veces superior al del año 2019 prepandemia y 4 veces superior al registrado en el año de pandemia. Ahora, durante estos primeros meses del año, tenemos intenciones de inversiones privadas bajo la figura de contratos de inversión de cerca de $4.000 millones. Esto es
algo que nunca antes se había visto en el Ecuador. Entonces, si logramos ratificar, y tenemos que evidentemente pasar por un proceso de inspección, de análisis de esos contratos de inversión que tiene que darse de aquí hasta finales de abril, tendremos, si que logramos hacer todo este proceso, que lo estamos haciendo en forma muy expedita, pues tendremos el mayor monto de inversiones privadas que se haya registrada en el Ecuador. No solo inversiones extranjeras, sino también inversiones locales, lo cual es muy interesante en términos de desarrollo de la industria local también. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer la atención al señor ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, sobre este tema, este portafolio de inversiones, del trámite del proyecto de ley de inversiones de la Asamblea Nacional y estas buenas perspectivas en la relación con el sector privado y las inversiones de Chile en el Ecuador. Ministro, muchas gracias por la atención. Miguel, muchísimas gracias. Un mensaje final solamente. Mire, un tema que es importante recordar a todos quienes nos escuchan es cómo nos ven afuera, ¿no? Yo he recorrido en estos últimos 9 meses, he tenido la oportunidad de poder visitar y recibir también acá en el Ecuador a varios inversionistas internacionales de talla que nunca se habían interesado por nuestro país, empresas que por primera vez le comienzan a echar el ojo, digamos, al Ecuador para poder invertir. Afuera tienen una expectativa del Ecuador tremendamente alta. Y por eso es que, Miguel, tenemos que hacer un llamado también a la Asamblea Nacional, a los sectores políticos, para que podamos realmente darle una oportunidad real de inversiones al Ecuador, de un nuevo modelo de desarrollo, porque los inversionistas están golpeando la puerta. Pero evidentemente, si no aprobamos el proyecto de ley, si no nos ponemos de acuerdo en estos mínimos necesarios para seguir adelante, pues esas inversiones no van a llegar al Ecuador. Y esto va a repercutir en no poder generar el nivel de empleo que se espera en nuestro país. Por eso es que tenemos que tener todos juntos esta nueva visión de que el Ecuador puede salir adelante y de que el mundo nos está viendo hoy por hoy como una luz en América Latina. Esto es una oportunidad que no podemos desaprovechar, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de la Producción, Julio José Prado, en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad, aquí este martes 15 de marzo. 7:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto de inmediato un debate sobre este proyecto de ley aprobado, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que aprobara el domingo último una mayoría de la Asamblea, 113 votos. Es decir, aquí están mezclados no solo esa mayoría que se ha cuestionado, sino otros asambleístas de otros sectores, como el caso de Izquierda Democrática, que aprobaron el proyecto de incremento de los salarios de los maestros. Salarios que debieran ser aumentados. Sin embargo, el tema que flota es cómo financiar. Y ahí viene la irresponsabilidad de la Asamblea, que no puntualiza, no precisa cómo financiar. Uno de los argumentos fue financiar gasto permanente con ingresos no permanentes, como el incremento del precio del petróleo. Eso resulta inviable en una economía que todavía mantiene la caja fiscal un déficit en el país. 3 invitados: el economista Mauricio Pozo, el economista Fausto Ortiz y el periodista Martín Pallares. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite